digamos que es común que la mayoría de personas tenga, digamos, esa o relacione intrínsecamente el envejecer con el morir. Y entonces eso nos lleva, y tú lo mencionabas, a preguntarnos, y aquí ya entraríamos en una cuestión bastante filosófica desde un punto de vista ontológico, a entrar a debatir en sí entonces qué es el envejecer. Perdón, ahora me acordé justamente de lo que quería tocar, que tiene que ver con justamente qué es el envejecimiento. Vale. Y es realmente bastante complicado, y ahí ya nos metemos en un tema semántico. Yo creía en el fondo que todo el mundo entendía el envejecimiento de la misma forma. Yo lo describí, esta definición es probada, pero creo que es la mejor que hay, que es, porque realmente no sabemos qué es el envejecimiento, pero lo que vemos es que es un tipo de fragilidad en un organismo que incrementa con respecto a la edad e incrementa incrementa el riesgo de mortalidad. Justamente sería eso, un declive constante con la edad de lo que sería fitness, no sé cómo se dice eso en español, salud, imagino, sí, salud sería, Sí. volviéndose más frágil y incrementando el riesgo de mortalidad. Pero lo que me he dado cuenta es que la gente entiende la vejez de formas muy distintas. A veces tiene que ver con cosas que son visuales, como el color de pelo que se vuelve blanco, pero quiero creer que entre el campo de estos, los científicos, los biólogos, entendemos realmente el envejecimiento como un declive en estos dos aspectos, un incremento un incremento en mortalidad, riesgo de mortalidad, y un declive en lo que sería la salud. Vale. Y una cosa más, la gente que ya se mete mucho más muy detallado, no le dicen envejecimiento a lo que estamos hablando. Ajá. Porque le ocupan una palabra distinta que sería senescencia. Y usualmente, que viene de senil, del latín senes, que se conecta con los senil. Y la razón por la que hacen esta distinción es porque la palabra envejecimiento no necesariamente tiene que ser algo negativo. Cuando, por ejemplo, el alcohol envejece, como el vino, puede ser algo bueno. En el caso del envejecimiento estamos hablando de algo que es negativo, per se. Y por eso y la palabra ser senil viene un poco más cargado con ese punto negativo. Por eso ocupa la palabra senescencia, para referirse al envejecimiento. Podemos seguir nosotros hablando de envejecimiento porque entendemos de lo que estamos hablando, pero cuando uno quiere ya entrar en ser muy específico, usa la palabra senescencia. Vale. Muy importante lo que señalas, y es el carácter negativo que se le atribuye al envejecer. Vale. En términos ya más biológicos, si lo pensamos a nivel de especie, ¿el envejecimiento tiene alguna función dentro de nuestra especie, o bueno, de una especie en general? ¿Cuál sería entonces el envejecimiento o la función del envejecimiento en una especie si tiene un efecto o tiene un carácter negativo para esa misma especie? Buena pregunta, y esto es algo que sí. se lo peleaban los biólogos evolucionistas en su momento, pero que creo que está relativamente resuelto. Cuando digo resuelto no es que sepamos que sea así, pero es prácticamente totalmente aceptado. Y no se cree que el envejecimiento sea un producto de la evolución por selección. El envejecimiento no fue algo seleccionado. Y un ejemplo muy bueno que hay es la enfermedad de Huntington. La enfermedad de Huntington es una enfermedad causada por un gen que es dominante. Si tienes el gen, vas a tener la enfermedad, pase lo que pase. No importa qué pase, vas a tener la enfermedad. Si tienes ese gen, estás jodido. Y la pregunta sería, ¿por qué existe ese gen? Debió haber sido seleccionado en contra, debió haber sido desechado por la evolución hace mucho tiempo, no debería existir, no tiene sentido, no hay ninguna función positiva. Lo que pasa es que la enfermedad de Huntington se presenta cuando la gente tiene como 35 años, 30, 35 años. Y para ese entonces, estas personas ya se reproducieron. La parte de llegar a la edad reproductiva, sobrevivir el desarrollo, todo eso ya pasó. Y llegamos a un punto que es demasiado tarde para que la evolución por selección natural empiece a
poner presión negativa contra la enfermedad de Huntington. Entonces, ¿qué pasa? La enfermedad de Huntington se mantiene y aún la tenemos. Lo mismo con el envejecimiento. Se cree que ocurre muy tarde, después, tiempo después del periodo reproductivo, que nunca va a ser seleccionada negativamente. Ahora, ¿por qué aparece el envejecimiento? Hay muchas teorías. Por decirte dos, una es que hay una acumulación de daño en el cuerpo, que básicamente uno, por estar vivo, va a tener reacciones químicas en el cuerpo que producen efectos negativos, porque los genes no son perfectos. Y por ejemplo, un ejemplo es cuando uno al respirar empieza a crear, hacer respiración, empieza a crear, no sé cómo se llama en español, reactive oxygen species, pero prácticamente es un tipo de daño o de basura que ocurre en el organismo. Y a la larga empiezas a acumular estos tipos de daño, ya sea que sea. Y se cree que esta acumulación de daño es la que termina creando lo que vemos como envejecimiento. Y una segunda teoría sería que ciertos mecanismos de desarrollo que hacen que nos desarrollemos se mantienen activos y no se apagan nunca. Y esta hiperfunción de estos genes que siguen activos empiezan a crear este fenotipo. O por último, una otra hipótesis es que genes que son muy buenos, muy potentes para ayudar en la supervivencia al inicio de la vida, son horribles a la larga. Por ejemplo, no me acuerdo cuál es el detalle, pero la acumulación de grasa para la juventud, en caso de que no haya comida, es algo muy bueno, pero a la larga empiezas a tener acumulación de toda esta grasa, ya sea en el corazón o en las arterias. Y por eso a la larga ya en las últimas etapas ya no es un buen gen, pero porque ya pasa tan tarde después de la reproducción, nunca va a ser seleccionado negativamente. Muy bueno. Pero ese es el mensaje final, es no se cree que el envejecimiento sea ya algo que haya evolucionado por selección, como traído algo positivo, por lo tanto aparece.